Queremos evaluar la integral de f dada. Tenemos la integral de elevada a la potencia de 2x integradas con respecto a x, de 0 a 2. Mirando las fórmulas de integración a continuación, observe cómo nuestra integral se asemeja a donde tenemos la integral de a la u integrada con respecto a u. Observe cómo en nuestro caso, porque el exponente no es solo x cuando se integra con respecto a x, tendremos que realizar una sustitución en u o un cambio de variables. Entonces dejaremos que u sea igual a 2x. Ahora que tenemos u es igual a 2x, necesitamos encontrar el diferencial de u, que es igual a la derivada de 2x con respecto a x, multiplicado por dx. Entonces tendríamos 2 veces dx. No tenemos 2/510 en nuestra integral, así que ahora dividiremos ambos lados por 2. Simplificando tenemos 1/2 es igual a dx. Ahora escribiré nuestra integral en términos de u, pero debido a que los límites de integración son para x, no para u, para el siguiente paso no incluiremos los límites de integración. Entonces tendríamos la integral de elevada al poder t. Bueno, 2x es igual a u, entonces tenemos e a la u. Ahora sabemos que 510 es igual a 1/2 du, así que factoricemos el 1/2, y luego tenemos nuestra du. Ahora observe que se ajusta perfectamente a la fórmula de integración, por lo que el antiderivado será 1/2 de la u. Pero es 2x. Entonces, en términos de x, la antiderivada es 1/12 a las 2x. Ahora que tenemos la antiderivada en términos de x, incluiremos nuestros límites de integración nuevamente, que eran de 0 a 2. Entonces, primero sustituya 2 por x, de modo que tendríamos 1/2 veces e elevado a la potencia de 2, 2 veces, menos e elevado a la potencia de 2, 0 veces. Entonces, simplificando, tenemos 1/2 veces e al cuarto, menos e al 0 es igual a 1. Este es el valor exacto de nuestra integral de f. Además también tenemos nuestra aproximación decimal. Entonces tendríamos 1/2. Multiplicado por la cantidad de entonces, si presiona el segundo registro natural, aparece elevado a la potencia de, el exponente es 4. Flecha derecha, menos 1, paréntesis cerrado, y entrar. Con 4 decimales, esto sería aproximadamente 26.7991. Entonces tenemos el valor exacto y nuestra aproximación decimal. Quiero mencionar un par de cosas más. Primero, debido a que tenemos una integral de f, podemos verificar esto en la calculadora gráfica. Así que hagamos eso a continuación. Entonces presionaremos matemáticas, flecha hacia abajo a la opción 9. Para la integración de funciones, presione Enter. Primero entramos en los límites de integración que son de 0 a 2. Entonces 0, flecha derecha, 2, flecha derecha. Ahora ingresamos la función integrando que es e. Entonces el segundo registro natural, aumenta a la potencia de 2x. Entonces 2x flecha derecha nuevamente. Nos estamos integrando con respecto a x, de modo que ingresamos x y luego ingresamos. Observe cómo esto verifica que nuestra respuesta sea correcta. Finalmente, nuestra función integrando f de x es igual a elevada a la potencia de 2x. No es negativa en el intervalo cerrado de 0 a 2, que podemos ver aquí. Por lo tanto, el valor de nuestra integral de f es el área debajo de la curva, y por encima del eje x sobre este intervalo cerrado. Espero que hayas encontrado esto útil.